Buenas tardes, hoy nos quedamos en casa con Íñigo allí. Buenas tardes, Íñigo. Miguel, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti. Íñigo ha sido político, ha sido consejero de Bienestar Social del Gobierno de Navarra y ha sido diputado en las Cortes Generales durante 2 legislaturas. Pero no es la parte política la que a mí me interesa de esta entrevista y de este testimonio, sino que es su parte humana y su parte profesional. Y es las vivencias y el día a día que tiene desde que nació su hija. ¿Cómo fue aquel momento? Para que la gente se sitúe, ¿por qué hablamos desde el punto que nació tu hija? Bueno, pues nada, soy papá de cuatro niños y la tercera hace ya casi 12 años vino al mundo con una discapacidad, con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, y no lo sabíamos. Y he dicho, Miguel, que todos los padres inconscientemente queremos que nuestros hijos sean el futuro, pues no sé, un campeón olímpico, una descubridora de la vacuna contra el cáncer o simplemente personas, bueno, pues que destaquen, ¿no? Y la realidad es que mi hija jamás va a serlo. Somos conscientes que tiene una discapacidad, no vamos a negarlo, pero lo que sí tengo que decirte que lo que sí aprendimos con nuestra hija fue la actitud con la que encarar la vida a partir de ese momento. Después gran aprendizaje. Y no fue ningún jarro de agua fría, ni hubo una fase de duelo. El duelo, siempre he dicho, Miguel, que me duró desde la sala donde estaba esperando a que naciera mi hija, donde el médico me transmite, el ginecólogo de guardia, me dice, oye, tu hija tiene todo el fenotipo de que efectivamente tiene algún tipo de discapacidad, especialmente de Down. Pues el duelo me duró los 10 metros, que es el pasillo, hasta que me entregan a mi hija, y ahí sientes, porque lo sientes, que viene un mundo distinto, una vida diferente, y yo después de 11 años después, tengo que decir que es una vida mejor, una vida absolutamente mejor. Íñigo tiene entre sus logros en materia política, pero que nos afecta a lo que es el hoy en día de las personas con algún tipo de discapacidad, el haber conseguido la unanimidad de todos los grupos políticos para sacar adelante una ley orgánica y que estas personas, que son normales como tú y como yo, puedan votar y ejercer su derecho al voto. Es así, ¿no? Sí, así es. Si tuviese que destacar mi tránsito por la política, con una fecha de entrada y con una fecha de vencimiento, que fueron prácticamente casi 10 años de mi vida profesional, el legado, y lo digo con toda la humildad del mundo, pues efectivamente dos. Uno, lograr que en España más de 100.000 personas con discapacidad no podían votar, no podían ejercer su derecho civil, de participar políticamente y decidir quién debía ser el futuro gobernante del país. Y el segundo es lograr que en una disparatada histriónica legislatura polarizada como la que estamos en este momento, fue la única ley orgánica votada unánimemente en toda una legislatura, ¿no? Y eso fueron 2 años de trabajo, efectivamente. Y esas cosas que te llevas de la política con buen regusto, porque no solamente redignificó aquello, está mal que lo diga yo, pero que redignificó a muchas personas con discapacidad y a entenderlas que es primero su persona y después su condición, no al revés. Ese fue un buen legado. Ahora tenemos un pequeño escollo, que es el tema de la educación especial, porque si no me equivoco, en los próximos días se quiere aprobar una ley que va a afectar directamente a un colectivo compuesto por miles de personas y que afecta a miles de familias. ¿Cómo está este tema ahora mismo, Íñigo? Pues la verdad que en el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia nos preocupa muchísimo, Miguel, muchísimo. Y te digo por qué. En este momento quiero que la sociedad que nos va a escuchar, la sociedad civil, quiero que sepa que en este momento ha habido una especie de intento de conflicto entre dos modelos educativos, la educación especial y la educación ordinaria, como si fuesen dos mundos distintos cuando son absolutamente paralelos, complementarios, y configuran un modelo educativo propio e individualizado para cada estudiante, tenga o no necesidades especiales, ¿vale? Eso en primer lugar. La segunda reflexión que quiero compartir contigo es que en España hay 487 colegios de educación especial y que en ellos hay 37.000 alumnos, que corresponde más o menos al 16% de todos los alumnos con algún tipo de discapacidad que están en este momento en la etapa de infantil, primaria o secundaria, bachiller, quien pueda llegar a ese nivel. ¿Por qué digo esto? Porque por encima de la libertad de los padres, que faltaría más,
recogido en la Constitución española, está también el interés superior del menor. Y ese interés trasciende a cualquier otro ejercicio de derechos, de cualquier ley orgánica o ley ordinaria. Y lo cuento de este modo porque lo que no puede ser es que se intente confrontar uno contra otro. Y en este momento, la realidad es que el día 6 de mayo finaliza el plazo en el Congreso de los Diputados, que conozco un poquito, el plazo para presentar las enmiendas a al proyecto de ley de la Ley Orgánica de Educación, que dice, en este momento tal como está redactada, dice que en su disposición adicional cuarta, el Gobierno se reserva la potestad durante el plazo de 10 años, la posibilidad de, oye, pues ir transitando alumnos de necesidades especiales a la escuela ordinaria. Eso, en otras palabras, significa, tal como está redactado, y con una cuestión más que quiero añadir, el desmantelamiento, en 10 años de los colegios de educación especial, bajo una bandera, mejor dicho, una bandera de la inclusión. Cuando los colegios de educación especial están educando para la inclusión en sociedad, a la vida, a la convivencia en la comunidad. Porque, claro, si hablamos que solamente apenas el 16% de esos niños están en esos colegios, en comunidades como Navarra, el 94% de los niños con discapacidad intelectual están en los colegios ordinarios, ya es muy buen nivel de inclusión. Pero hay discapacidades o pluridiscapacidades, parálisis cerebral, trastornos del espectro Asperger, autismo, con problemas conductuales, que no pueden estar en este momento en aulas ordinarias, y ya no solamente por la falta de recursos. Y una cuestión más que hoy ha surgido y que precisamente me parece que es ya definitivo para al menos enfrentarnos o abrir un debate contra esta ley orgánica, que es el siguiente. Es que la memoria económica que va acompañada a esta ley en su disposición adicional cuarta, como os decía, va con 0 recursos públicos. Por tanto, si queremos dar más fortaleza y llevar a niños con discapacidades a la educación ordinaria, y no hay recursos adicionales, lo que va a suponer es drenar los recursos públicos destinados a la educación especial para la educación ordinaria, cuando son, insisto, complementarias. Y esto es lo que no puede ser. Y el trabajo que estamos haciendo desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia es conseguir que algún grupo parlamentario registre una enmienda que o modifique o que suprima esa disposición para que al menos haya un debate en este país y no en plena crisis del COVID, hay otras urgencias muy superiores. Según esta ley, lo que nos estás contando es que se comienza un proceso en el cual esos colegios especiales van a acabar desmantelados en el plazo de 10 años. ¿Qué hacemos o qué hacen los padres que tengan niños con ese tipo de discapacidad, que ahora en un colegio de educación especial ven cómo los avances de su niño van siendo, ¿no?, ven la progresión que va teniendo en la educación su hijo, que lógicamente va a un ritmo diferente de la educación concertada o la no concertada normal? ¿Qué opciones va a tener una familia entonces en ese momento? Pues las opciones, vamos a ver, en el corto plazo vamos a intentar por todos los medios, absolutamente, que esa ley al menos nos permita hablar a plataformas como la plataforma también, o el propio Consejo Español, para que estemos presentes en ese debate y podamos dar nuestras conclusiones y si nos oiga. Pero si no lográsemos modificar esa disposición adicional, a partir de mañana mismo, o mejor dicho, al día siguiente de publicarse en el BOE, lo que ocurrirá es que esos colegios poco a poco se irán diluyendo y que esas familias acabarán sus ciclos educativos, pero las futuras familias que en este momento van a tener un hijo con discapacidad o todavía no lo saben, bueno, pues tendrán la única opción de llevar a un colegio ordinario cuando es que si no tenemos recursos públicos, o sea, con la que está cayendo en este momento, yo creo que lo que tenemos que dejar es hacer y trabajar a los magníficos profesionales de la comunidad educativa, tanto de la ordinaria como de la especial, y que cada padre decida qué es lo mejor por la felicidad de sus hijos. Mi hija va a un colegio de inclusión, va a un colegio con sus hermanos, pero tiene 11 años. Pero ya empezamos a intuir y a conocer que apenas dentro de 1 o 2 años ya sabemos, ya nos han avisado, que la diferencia entre los niños de su edad, y eso que ha repetido, con ella va a ser de tal magnitud que lo lógico es que acudan a sus colegios de educación especial. Es que el gobierno no puede, de verdad,
no escucharnos. ¿Por qué? Porque al final, bajo el estigma de que se segrega, oiga, no segrega, es que alguien ha preguntado a nuestros hijos qué quieren. ¿Alguien le ha preguntado a tus hijos dónde son más felices? ¿Dónde realmente son invitados a los cumpleaños con los amigos? ¿Dónde hacen planes en los que hablan de cosas similares y no distancias, vamos, astronómicas respecto a niños que no tienen discapacidades? Yo creo que hemos avanzado muchísimo, Miguel, en la sociedad en materia de convivencia, en materia de estar en la diversidad, en materia de entender que ya dejemos de mirar a las sillas de ruedas y que veamos que primero es una persona y que tiene sus días buenos y sus días malos, como todo el mundo, pero que no deja de tener una discapacidad. Y eso no podemos, yo no negaré nunca, y lo he dicho, yo no elegí una hija con discapacidad, Miguel. Lo que sí elegí es con qué actitud encarar la vida. Bueno, pues permitan a los padres también la libertad de decidir con qué actitud encarar la vida, a qué colegio y sobre todo a los propios chavales. Mi hija tiene conciencia y sabe perfectamente cuándo está bien y cuándo está mal. Vamos a dejarles tranquilos. Mira, yo lo que sí me gustaría decir, sin entrar en temas de mucha profundidad, pero la primera pregunta que todos los padres nos hacemos es ¿qué va a ocurrir cuando los padres no estemos? ¿No? ¿Qué va a ser de mi hija cuando yo no viva? Apenas poco tiempo después, la reflexión es tremendamente al reverso. Es decir, ¿qué sería de mi vida si mi hija no existiese? El convivir con la discapacidad te humaniza, te hace más sensible, generas y premias los pequeños esfuerzos que no haces con el resto de hermanos que crees que la normalidad es estándar y no, de verdad. Yo creo que esto es muy bueno y esta entrevista, más allá, con toda mi humildad, insisto, más allá de hablar sobre la educación, también es sensibilizar a la sociedad de que la discapacidad, insisto, nos humaniza, y que lo que incapacita a una persona como a mi hija es la mirada del resto de la sociedad hacia ella. Y eso es muy importante. Y hasta que no lo entendamos y entendamos que mi hija, más allá de sus rasgos de síndrome de Down, sus ojos achinados, su retraso en muchas cosas, es una niña, será una mujer. Insisto, se enamorará, se desenamorará, que tendrá sus pretensiones, sus metas en la vida, pero como ella, cualquier tipo de discapacidad sensorial, orgánica, física, psíquica, etc. ¿Qué mensaje de esperanza con esta crisis del coronavirus que estamos viviendo todos? ¿Qué nos dirías? ¿Qué mensaje de esperanza nos podrías transmitir? Sobre todo, fíjate, especialmente a aquellas familias que en este momento lo están pasando francamente mal. Les diría, Miguel, no estáis solos. Lo que me gustaría es que generásemos una sociedad mucho más constructiva, con mucha más humildad, que realmente estuviésemos aquí por el bien común, más allá del interés de mi empresa, qué huella deja mi empresa a nivel ecológico, qué huella deja en su entorno social más cercano, cuánto aporta a las familias en las que trabajamos. Cuando humanicemos más la empresa, cuando nos humanicemos más nosotros y nos dejemos de tanta tontería, creo que sería avanzaremos. Mientras tanto, estamos perdiendo el tiempo. Pues Íñigo Allí, nos quedamos con ese mensaje también de humanizar un poco a la sociedad, humanizarnos nosotros mismos, humanizar las empresas y ganar un poco de humildad para que al final seamos más sociedad y menos individualistas, ¿no? Eso es, Miguel. Y gracias por la oportunidad y por esta ventana al resto de la sociedad para poder contar. Gracias a ti. Un abrazo, Íñigo. Un abrazo muy fuerte. Ahora mismo, hasta ahora.